A mi canal. El día de hoy seguimos con la fiebre de los tier lists, fiebre veraniega. Hoy día les traigo uno muy interesante que sé que les va a gustar mucho, donde voy a calificar a todos los planteles campeones mundiales de la Copa del Mundo de selecciones. Así que bueno, tengo las categorías de best, legendarios, fabulosos, buenos y o sea, planteles que la verdad no me producen mucho entusiasmo bueno, también voy a estar evaluando cómo fue su rendimiento en aquella Copa del Mundo que ganaron. Como podrán comprender, va a ser un análisis subjetivo donde va a imperar mi gusto personal, así que ustedes pueden dejar sus opiniones aquí abajo en los comentarios, siempre con respeto. Bueno, entonces empezamos de forma cronológica con Uruguay en 1930, el plantel charrúa que fue campeón en su Copa del Mundo organizada, la primera Copa del Mundo, que también era un plantel que ya venía de haber sido campeón mundial, como lo quieren reconocer en Uruguay, y bueno, y como lo reconoció la FIFA, en 1928 y 1924. Claro, hay algunos jugadores que se mantienen, otros que no, pero bueno, igualmente estamos hablando de una época bastante lejana. Yo creo que, bueno, también fue campeón con un 100% de rendimiento. Claro, jugó solamente 4 partidos para coronarse campeón. Incluso jugó un partido menos que Argentina, que fue la subcampeona en ese torneo. Yo lo pondría como, teniendo en cuenta que ya había sido campeón en otros torneos, como las Olimpiadas y de la Copa América, un plantel para mí fabuloso. Bueno, este es Italia en 1934, una selección que es muy polémica en cuanto a la obtención de su título. Se rumorea que tuvo muchas ayudas, ya saben, por la situación política en la cual estaba pasando el país de la península. El formato de esta Copa del Mundo era de eliminaciones directas de los octavos de final. Sufrió mucho para eliminar a sus rivales. De hecho, podemos ver el camino que tuvo Italia en esta Copa del Mundo, donde fue local también, hay que decirlo. Tenía un formato muy distinto Italia. Eliminó con contundencia a Estados Unidos. Tuvo muchos problemas para eliminar a España, donde se dice que hubo una polémica ahí con el gol de Italia. Sufrió mucho para eliminar a Austria y le ganó también con sufrimiento en tiempo suplementario a Checoslovaquia. En mi opinión, este plantel la verdad es que no me gusta, o digamos, no me convence del todo, así que lo voy a poner como me. Bueno, 4 años después, un plantel italiano con muchos jugadores que se repitieron, otros que surgieron más adelante, repiten el título en 1938, esta vez en Francia, con un formato idéntico, o sea, jugando desde los octavos de final, eliminando a Noruega, a Francia, a un gran equipo brasileño en semifinales, y en las finales más contundente al ganarle a una gran selección húngara. Creo que este plantel tiene mucho más méritos, además siendo campeón fuera de casa, el primer campeón fuera de casa, el primer bicampeón. Así que yo lo voy a poner como bueno. Bueno, este es el plantel de Uruguay en 1950, el famoso Maracanazo, aquel equipo uruguayo que sufrió mucho para llegar a la final. Este equipo uruguayo que también solamente jugó 4 partidos. Uruguay es la selección campeona que jugó menos partidos en toda la historia. Bueno, aquí Italia jugó 1, 2, 3, 4 partidos también. Junto con Italia son los campeones que menos partidos jugaron. Brasil, que fue con quien disputó ese partido final en la liguilla que definía al campeón, había jugado 2 partidos más incluso. Así que creo que en mi opinión tuvo una ventaja Uruguay. Sin embargo, eso no quita todo el mérito que tuvo Uruguay de enfrentarse a un equipo brasileño avasallador en un estadio que fue y que tuvo la mayor asistencia de toda la historia del fútbol y que remontó y toda la mítica y todo lo que implica para la historia del fútbol. Creo que va por esto en fabuloso. Este es el plantel de Alemania en 1954, el primer título de Alemania, que también fue un milagro en una final, fue también un sorpresivo, se enfrentaba a uno de los mejores equipos de la historia, que fue la Hungría de 1954, comandada por Sándor Kocsis y Ferenc Puskás. Estamos hablando de una selección que supo ganarle a
la Hungría, que es hasta el momento el equipo que más goles ha metido en una edición de Copa del Mundo. El formato era algo distinto a lo que estábamos viendo, se está, digamos, pareciendo claramente con menos participantes a lo que podemos ver ahora, una fase de grupos que era especial porque los cabezas de serie no jugaban entre sí. Alemania se llevó una goleada de parte de Hungría, precisamente en la fase de grupos, y tuvo que jugar otro partido de desempate con Turquía, que después terminó goleando. Eliminó a Yugoslavia, tuvo un camino más sencillo que Hungría. A Yugoslavia y a Austria los pasó por encima, mientras que Hungría tuvo que sudar mucho frente a Brasil, que era un equipazo, y a Uruguay, que era también un equipo que incluso dicen mejor que el de 1950. Y en la final remonta de forma épica después de ir perdiendo 2-0. Para mí va en fabuloso también el plantel de 1954 de Alemania. Bueno, todos estos equipos son muy buenos, son campeones del mundo, son históricos, pero estamos tratando de hacer esta diferenciación entre cómo fue su rendimiento y cómo eran sus jugadores. Entonces estamos en 1958, el plantel de Brasil, el primer plantel de Brasil campeón del mundo, que contaba con jugadores como Didi, Amarildo, Garrincha, un joven Pelé que tuvo una de sus mejores participaciones en mundiales, si no la mejor participación mundialista de Pelé como actuación individual, anotando en las fases finales, siendo decisivo en los cuartos de final con el gol a Gales, en las semifinales con los 3 goles a Francia y en la final con los 2 goles a Suecia. Un gran equipo brasileño, campeón invicto, con un formato similar al de 1958, pero sin el partido de desempate. Para mí Brasil de 1958 va en legendario. Da un salto por sobre los planteles que hemos estado viendo. Creo que sí. 4 años después, Brasil, con muchos jugadores de 1958, repite el título en 1962, sin brillar mucho como en 1958, ganando los partidos de forma un poco más ajustada. Gana los 2 partidos de la primera fase, empata frente a Checoslovaquia, quien posteriormente iba a ser finalista. Le gana 3-1 a Inglaterra, 4-2 a Chile en semifinales, que era el local, y derrota remontando a Checoslovaquia por 3-1. Teniendo en cuenta que Pelé se había lesionado, su máxima figura, logró igualmente ser campeón y ganar los partidos. Así que yo creo que está a la misma altura de 1958, pero como no estuvo Pelé, va un escalón más abajo, o en la misma línea, pero más abajo del de 1958. Esta es Inglaterra en 1966, Inglaterra que fue local, que tuvo algunas dificultades en los primeros partidos para poder llegar a las instancias finales. Recordemos que es el mismo formato que 1958, 1962, una fase de grupo, 16 participantes. Se dice muy polémica esta participación de Inglaterra, pues se dice que tuvo ayuda en algunos partidos, especialmente en los de las instancias finales. Vence a México y Francia, empata con Uruguay. El partido de la polémica, que es contra Argentina, donde expulsan a un jugador argentino, e Inglaterra, después con un hombre más, gana ese partido. Derrota a un muy buen equipo portugués que estaba comandado por Eusebio. Y la final, que para mí es una de las mejores de la historia, por la cantidad de goles, por las emociones, se define por un 4-2 con ese recordado y polémico gol fantasma de George Horst. También es importante recordar que el mismo jugador anotó el 4-2 para que Inglaterra se quedara con su primera y hasta ahora única Copa del Mundo. Bueno, yo lo voy a poner aquí en fabulosos. Recuerden que estoy haciendo una evaluación de acuerdo a lo que eran en su época, lo equivalente. No voy a poder, es muy difícil comparar equipos de distinta época, pero en mi opinión Inglaterra 66 estaría en este escalón. Bueno, pasamos a, para mí y para muchos, el mejor plantel
mejor equipo de toda la historia, no solo de las selecciones, sino de todos los equipos, que es el Brasil 70, que es un equipo que arrolló a todos sus rivales. Tuvo algunas complejidades con algunos equipos que se atrevieron a parársele de frente, pero siempre fue superior, con jugadores de la talla de Tostao, de Pelé, de Riveliño, de Jairzinho, de Carlos Alberto, que incluso ganó también todos los partidos de las eliminatorias para llegar a ese mundial. Y en 1970 ganó con todos los partidos, o sea, el campeón con 100% de rendimiento, goleando incluso en la final a una muy buena selección italiana, que era muy difícil hacerles goles, era muy defensiva, o sea, defendían muy bien. Y se coronó campeón ganando su tercera Copa del Mundo. No cabe duda, para mí, Brasil 70 va aquí en la creme de la creme. Después viene el plantel de Alemania en 1974, Alemania que era local en ese campeonato, que integró el grupo curiosamente con Alemania Democrática y pierde ese partido. Alemania Federal clasifica a la segunda ronda como segunda del grupo. Recordemos que aquí también hay un cambio en el formato del campeonato, donde hay una segunda fase con grupos de 4 equipos, donde los primeros van a la final y los segundos van al partido por el tercer puesto. Aquí Alemania mejora su rendimiento y gana los 3 partidos y derrota en la final nada más y nada menos que a la Naranja Mecánica, uno de los mejores equipos de la historia. Alemania tenía un muy buen equipo con Gerd Müller como goleador, con Franz Beckenbauer como uno de los referentes y capitán, el mejor central, el mejor volante defensivo de todos los tiempos, Sepp Maier, un tremendo arquero, Paul Breitner, que era un volante defensivo que llegaba mucho al área, hacía muchos goles. Así que para mí va en legendario por acá. Argentina 1978, otro campeón con polémica, pero con no menos calidad. Tenía muy buenos jugadores, tenía Kempes, tenía Pasarela, el mejor central argentino y uno de los mejores de todos los tiempos. También tenía Tarantini, a Luque, no pudo incluir a Maradona en esa lista final. El mismo formato que en 1974, una primera fase con grupos, después una segunda fase con grupos de A4, donde los primeros iban a la final. Se menciona mucho ese partido donde Argentina golea por 6-0 a Perú, que le sirvió para llegar a la final y superar a Brasil en la diferencia de gol. Pero también tiene sus méritos, derrota en la final a una buena selección de Holanda, que no era la misma que disputó la final en 1974, pero sí se mantuvieron muchos jugadores. Entre ellos no estaba Johan Cruyff. Yo lo pondría en fabulosos, pero acá. Yo creo que iría acá. Bueno, 1982, Italia vuelve a ser campeona después de mucho tiempo en tierras españolas. Mismo formato que en 1978. No, de hecho ahora cambia el formato porque hay más equipos, pasan a 24 con una segunda fase donde tienen que jugar una semifinal, que es una eliminación directa. Italia parte a los tumbos empatando sus 3 partidos. Después en la segunda fase se mejora su rendimiento con la gran actuación de Paolo Rossi. Derrota a Argentina, derrota en un partido histórico y muy memorable a un equipazo brasileño, uno de los mejores equipos brasileños de todos los tiempos. Pasa a las semifinales, derrota a Polonia con 2 goles de Paolo Rossi y en la final prácticamente golea a una gran selección alemana. Así que estamos hablando de una selección que fue muy contundente en los partidos definitivos. Así que yo creo que le alcanza sin duda para estar aquí arriba en fabuloso. El mejor de los fabulosos para mí. Bueno, 1986 Argentina vuelve a levantar la copa con un jugador excluyente que fue Diego Armando Maradona. Muchas veces por esta actuación que tuvo Maradona, que se terminan olvidando las buenas actuaciones de los demás jugadores como Ruggeri, como Valdano, como el arquero Pumpido,
como el Tata Brown. Era un equipo que funcionaba muy bien, con un buen técnico, que quizás no era muy vistoso, pero que cumplía en los partidos definitivos, especialmente cuando aparecía Diego Armando Maradona. Hay un cambio de formato, aquí ya empiezan se eliminan las segundas fases con grupos y empiezan las eliminaciones directas, muy parecido a lo que se vio últimamente desde 1998. Claro, aquí habían equipos que clasificaban como mejores terceros porque aún contábamos solamente con 24 equipos. Pero Argentina tuvo un camino muy difícil. Claro, el partido de la polémica, que es frente a Inglaterra, donde Argentina, bueno, Maradona hace un gol con la mano, pero derrota a Uruguay, que era un campeón mundial, a Bélgica, que era una muy buena selección, y en la final, en un partidazo, le gana a Alemania Federal. Yo creo que por lo que significó todo este campeonato, lo pondría como legendario, pero el peor de los legendarios hasta este momento. En 1990 Alemania vuelve a levantar la copa después de muchos años con la dirección técnica de Franz Beckenbauer, con grandes jugadores como Lothar Matthäus, Klinsmann, entre otros grandes jugadores, un mismo formato que en 1986. Alemania tuvo una muy buena fase de grupo, goleando a sus rivales, a Emiratos Árabes, a Yugoslavia. Después derrota por la mínima a Checoslovaquia en los cuartos de final. En los octavos de final derrota por 2-1 una muy buena selección de Países Bajos, que venía de ser campeona de la Euro en 1988. En semifinales le gana Inglaterra, y en la final, con polémica, le gana Argentina con ese recordado y discutible penal en el último minuto. Pero Alemania fue muy superior en ese partido, mereció ganarlo con anterioridad. Para mí va en legendario. Va acá. Creo que quizá un poco mejor que Argentina en 1986. Bueno, Brasil vuelve a ganar la Copa en 1994. Quizás no brillando mucho como en 1970, pero teniendo también muy buenos jugadores como Romário, Bebeto, Márcio Santos, Dunga. Se mantiene el formato de 1990. Brasil es puntero de su grupo con Suecia, Rusia y Camerún. Elimina a Estados Unidos, que era local. En un partidazo le gana a los Países Bajos por 3-2, a Suecia por 1-0, y en la final se imponen los penales, la primera definición por penales de la historia de las Copas del Mundo en las finales, frente a una también muy buena selección italiana. Creo que, en mi opinión, la actuación de la selección brasileña más discreta entre las campeonas, obviamente, pero tenía muy buenos jugadores, sí. Yo creo que va en legendaria, sin duda, y la pongo acá. Está a la par, en mi opinión, con la selección de Maradona. Creo que por tener a Maradona pondría un poco más arriba a la selección argentina de 1986. Bueno, Francia en 1998 juega su segunda copa como local y es campeona, ganando casi todo su partido. Dije casi porque los cuartos de final tuvo que llegar a los penales para eliminar a Italia. Era una muy buena selección, con Zidane, con Titi Henry, con Laurent Blanc, con Didier Deschamps, entre otros grandes jugadores. Gana todos sus partidos en la fase de grupos, sufre mucho para eliminar a Paraguay, sufre mucho para eliminar a Italia, sufre mucho para eliminar a Croacia, y en la final destroza a Brasil prácticamente, que era un equipazo sin dudas. Brasil, que estaba para ser campeón, con gran actuación de Zidane y de Petit. Para mí este equipo es muy bueno, el de Francia, de los mejores campeones que hay, así que creo que va acá, casi a la altura del Brasil de 1958, en mi opinión.
Bueno, Brasil vuelve a ganar la Copa del Mundo en 2002 con un equipazo, con actuaciones individuales muy sobresalientes. O sea, más que el juego de este Brasil, que sufrió mucho, hay que decirlo, para llegar a este campeonato del mundo en las eliminatorias, estuvo muy cerca de quedarse fuera. Tenía muy buenas individualidades. Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos, Edmilson, entre otros grandes jugadores. También, como en 1970, logra ganar el campeonato del mundo, ganando todos los partidos sin recurrir a la prórroga y ganando 7 partidos, porque ahora el campeón tenía que jugar 7 partidos, ganando en la final nada más y nada menos que Alemania, que sí no era una gran selección alemana, pero que había llegado ahí, y que Alemania es siempre muy difícil en las finales, ganándole una muy buena selección inglesa en los cuartos de final, remontando con gran actuación de Ronaldinho. Para mí va en the best, sin duda, el Brasil de 2002, pero obviamente después del Brasil de 1970. En 2006 Italia vuelve a ganar la Copa, esta vez en tierras germanas. Era uno de los campeones menos esperados en la previa de ese campeonato del mundo, pero que conforme fueron avanzando las fases, fueron mejorando y fueron convenciendo. Y de hecho parten bien en esta primera fase. Típico que Italia, como pasó en 1982, parte a los tumbos y después en las instancias finales se va afirmando. Pero esta vez Italia lideró sin problema su grupo, con Ghana, República Checa y Estados Unidos. Derrota con mucho sufrimiento y polémica a una debutante selección australiana en los octavos de final. Australia ya había jugado campeonatos anteriores, pero era la primera vez que llegaba a los octavos de final. Le gana y golea a Ucrania, que fue una de las sorpresas en los cuartos de final. Le gana con mucha autoridad a Alemania en su casa en el tiempo extra. Y a una muy buena selección francesa comandada por Zidane la derrota en la tanda de penales. Yo creo que este plantel está sin duda en legendario y va acá. Bueno, el siguiente plantel es el de España, que es la selección de 2010 que logra su primera copa en Sudáfrica. Es una selección que ya venía de haber ganado una Eurocopa en el año 2008, así que ya tenía las credenciales de candidato. Parte mal, de hecho parte perdiendo en la primera fase frente a Suiza, pero después se recompone con victorias ante Honduras y Chile. Si bien no era un equipo goleador, de hecho gana todos sus partidos con una diferencia de un gol, pero era un equipo que tenía la posesión del balón y generaba mucha seguridad, quizás no tanto espectáculo. Sí jugaban bien, pero no tenían esto de masacrar al rival con goles, porque hacían el gol y mantenían la posesión del balón. Sí eran muy superiores. Puedo decir que España fue superior a todos los rivales que enfrentó en esta Copa del Mundo, así que es un campeón muy merecido. Enfrentó a Portugal, después en la segunda fase le gana por 1-0. A una Paraguay que le puso las cosas muy difíciles, le gana también por 1-0. A una selección alemana que es muy difícil en semifinales, le gana por 1-0. Y en la final, en el tiempo extra, derrota a una selección de Países Bajos que también era una muy buena selección, con el recordado gol de Iniesta. Para mí va en legendario y podría incluso ir entre los mejores de los legendarios. Voy a correr este acá, Francia. Bueno, el plantel siguiente es el de Alemania en 2014, una selección alemana que ya venía llegando a muchas semifinales en 2006 y en 2010 fue tercera, en 2002 fue segunda, llegó su hora al fin en 2014 después de muchos años sin ganar la Copa y ganó todo su partido de forma contundente. Sí sufrió mucho para eliminar a Argelia en los octavos de final. Tenía un muy buen equipo con Klose, con Podolski, con Müller, con Özil, con Schweinsteiger. Pero sin duda lo que para mí catapulta a esta selección como una de las mejores de la historia es la contundencia que tuvo en las semifinales. O sea, ese resultado de 7-1 frente al local contra Brasil.
es para mí algo histórico, algo que sobresale y que sale de toda la... y que merece ser recordado y mencionado. Sufre mucho para eliminar a Francia y a Argelia en los octavos y cuartos de final, y en la final también sufrió mucho para eliminar a Argentina. ¿Dónde lo puedo poner? Yo creo que esta Alemania... será mejor esta Alemania 2014 que España 2010. Creo que están muy pareja. Podría ponerlo acá. Pero ese 7-1 creo que le suma muchos puntos. Momentáneamente lo voy a dejar así. Podríamos bajar algunos de acá también. Al final del tier list voy a arreglarlos. Bueno, el siguiente plantel es el de Francia en 2018. Una Francia que conformó muy buen plantel con Griezmann, con Mbappé, con el arquero Lloris, con Varane, que no tuvo muchos apuros para ganar la Copa del Mundo. Si bien se ve que tuvo un resultado muy apretado con Argentina, siempre dominó ese partido. Contra Uruguay no sufrió, ganó 2-0. Contra Bélgica ganó 1-0, pero Francia dominó gran parte del partido y la final prácticamente fue un regalo de Croacia, que llegaba ya muy cansado. Así que digamos que a Francia prácticamente se le dieron muchas cosas a favor. No digo que no tenga méritos, pero los rivales no estuvieron casi a la altura. Francia fue muy superior a todos los rivales en las instancias finales. Yo creo que va acá. Voy a bajar al Brasil del 94. Lo voy a dejar acá. Voy a bajar este Alemania y este Uruguay. Bueno, y el último campeón del mundo, que es Argentina en 2022, que conformó también un muy buen equipo con uno de los mejores jugadores de la historia, que es Messi, con Di María, un equipazo, Rodrigo de Paul, un muy buen arquero que se salvaba, sobre todo en las instancias de definición por penales, pero que también sufrió mucho para ser campeón. Recurrió 2 veces a las tandas de penales. Sí, en mi opinión fue superior a todos los rivales que enfrentó. Fue muy contundente, sobre todo en las semifinales frente a Croacia. Frente a Australia fue muy superior. La final también fue muy superior, hasta que Francia despertó y pudo empatar el partido. Para mí sin duda va en legendario y va en esta línea, creo yo. Bajaría a esta Argentina, para mí va acá. Bajaría hasta Alemania y subiría a estas acá. Yo creo que la selección de Francia en 1998 era muy buena, y también la de España en 2010. Creo que esta Argentina es mejor que la de Brasil en 1958, pero inferior a la de Alemania en 2014. Y bueno, así me ha quedado el tier list, amigos. Creo que esto es lo que representa mi opinión. Espero les haya gustado mucho este video. Déjenme su opinión en los comentarios y nos vemos en la siguiente entrega. Saludos.